¿Cómo está usted? Tome su Biblia, así como está. Y váyase conmigo al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Libro de Gálatas, capítulo 6. Voy a predicar sobre ese texto, 14. 6, 14. ¿Lo tiene? Le voy a leer en la Reina Valera 60. Y leo a favor suyo de la siguiente manera. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a leerlo nuevamente. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Ruego, Señor, para que esta palabra hable a nuestro corazón, a nuestras vidas y nos ayude, Señor, a caminar conforme a ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Y el pueblo dice... Se puede sentar, por favor. Nada más que la cruz de Cristo. Así le he titulado en esta noche. Yo le he podido titular en nada me gloriaré, pero nada más que la cruz de Cristo. ¿Qué significa para usted la cruz? ¿En qué debe gloriarse el cristiano? Son dos preguntas que hoy voy a tratar de contestar a través de la palabra que acabamos de leer. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, Dios, te coloco esta palabra en tus manos y te doy gracias por ella porque sé que tú la envías con un plan definido para cada uno de nosotros. Sé que ella viene, Señor, para hablarnos. Oro, Señor, para que ella nos ayude, amado Rey de Gloria, a caminar bajo la luz del Cristo, amado Rey del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que tengo que mirar en esta noche para cada uno de ustedes es que debemos depositar nuestra confianza únicamente en el sacrificio de la cruz. Y cuando miramos este texto, uno tiene que mirar quién lo dice, en qué contexto lo está diciendo. Y lo primero que tenemos que mirar es que quien está hablando o escribiendo allí es el apóstol Pablo. Un hombre que tenía mucho de qué gloriarse. De su vida pasajera y de su vida como apóstol. Un hombre, primeramente, que tenía todos los argumentos académicos, religiosos, sociales para gloriarse. Un hombre que también podía gloriarse porque el Cristo de la gloria inclusive lo llevó a un segundo cielo. Y él pudo, el Señor, ser usado como un instrumento para traer sanidad, para traer liberación y para abrir muchas iglesias. Tenía muchos motivos para gloriarse. Y esto tiene que hablar de nosotros hoy mucho en señal de la humildad y de la sencillez del creyente. Quiero empezar por ahí. La cruz significa renunciar a logros propios, títulos o méritos, para depender únicamente del sacrificio de Cristo. Por eso muchas veces cuando el creyente Dios lo usa, lo primero que uno sale a relucir es gloria a Dios. Porque hay gente generalmente que no le da la gloria a Dios, sino que creen que ellos son los artífices del milagro o de la situación que haya pasado. Entonces Pablo está poniendo unas bases fundamentales. En un momento en que estaban unos judaizantes
gloriándose porque ellos estaban llevando a la circuncisión a mucha gente y tal vez le estaban diciendo algo a Pablo en ese momento y Pablo le responde de esa manera. Le dice a ellos, a esos judaizantes, le dice, lejos esté de mí. Y esta palabra, lejos esté de mí, Pablo lo usa muchas veces en sus cartas, tratando de tomar distancia de aquellas cosas que pueden traer a él orgullo. Y esto tiene que hablarnos a nosotros en esta mañana, aquellos que de pronto en algún momento Dios lo use o lo usa y empiezan a gloriarse ellos y no darle la gloria a Dios. Jesús dice que su iglesia se trata de negarse a sí mismo y tomar su cruz y su cruz de muerte. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. En pocas palabras, nosotros nos desaparecemos totalmente para darle cabida al sacrificio de la cruz. Jesús dice que pertenecer a su iglesia va más allá que eso. Significa comprometerse a seguirle. Y eso conlleva una vida de negación propia y tomar nuestra propia cruz. Prepárate para negarte a toda fama, aceptación y busca de placeres mundanos. Porque eso nos aleja del sacrificio de la cruz. Todo aquello que traiga orgullo a nuestras vidas. Y no estoy queriendo decir que si usted es doctor, si usted es abogado, es abogado. Lo que le estoy diciendo es que no se enorgullezca en sí mismo. Porque a veces hacemos cosas con nuestras profesiones que nos pueden enorgullecer y a elevarnos nuestro ego y creernos los mejores que todo el mundo. Y eso pues es muy peligroso. Nabucodonosor fue un hombre que era un rey y se llegó a creer un Dios. Y el Señor lo tuvo que bajar de ese lugar. Y le tuvo que recordar que él estaba allí y había conquistado naciones gracias a Dios. La jactancia es una autoadoración y por lo tanto es idolatría. Y Dios no tolera la idolatría. Jactarse de sí mismo es peligroso. Muy, muy peligroso. En tiempo del Imperio Romano, la cruz era símbolo máximo de vergüenza, maldición y muerte de un criminal. Y hasta allá se está humillando el apóstol Pablo. Interesante. Porque algo vergonzoso para Pablo no era vergonzoso. Él se enorgullecía más en la cruz que en lo que él era. ¿Lo está entendiendo? Si era un símbolo de maldición, para Pablo era lo máximo. Para la otra gente era una maldición. Para la otra gente era motivo de enorgullecerse, de no orgullecerse de esa manera. Sin embargo, Pablo marca una ruptura total y radical con los deseos, valores y sistemas de este mundo. Rechaza cualquier jactancia humana, ego o logro, sentando toda su gloria exclusivamente en la cruz de Cristo. Eso que era maldición, Él lo crucifica allí todo. Y le estoy hablando de un hombre que tenía mucho de qué enorgullecerse. Si Pablo estuviese aquí en estos momentos,
y no hubiese pasado por la cruz, fuera un tipo muy altivo, muy orgulloso, muy prepotente, porque de hecho perseguía a los cristianos. De hecho, hacía parte del Sanedrín, de la crema innata de la sociedad religiosa de esos tiempos. Entonces tenía muchos motivos, Pablo, para saber lo que era la cruz para él. El creyente no se jacta de su propia sabiduría, riqueza o estatus, sino del sacrificio de Cristo, reconociendo que es la única fuente de salvación, gracia, justificación y santificación, y no de nuestras propias obras de justicia humana. El sistema de valores del mundo marcado por el egoísmo, el materialismo y el pecado pierde su atractivo seductor cuando entendemos lo que costó nuestra redención. Se lo voy a repetir nuevamente. El sistema de valores del mundo marcado por el egoísmo, el materialismo y el pecado pierde su atractivo seductor cuando entendemos lo que costó nuestra redención. Usted podía entender esto en estos tiempos que pasaron, cuando podemos denotar en lo que son los valores del mundo y lo que son los valores de un cristiano. Pasó ¿cómo es que se llama? El mundial. Y muchos se jactaban cuando ganaron su copa y tenían motivos por los cuales jactarse. Pero me llamaba la atención que algunos fueron humildes y reconocieron que si no hubiera sido por el Señor, no lo hubieran podido lograr. Son dos contradicciones. Los jactanciosos que se creían que ellos lo lograron por ellos mismos, pero ahí mismo en ese lugar, en ese mismo escenario, también habían hombres que humildemente reconocían que si Jesús no lo hubiese ayudado, ellos no lo hubieran podido lograr. Y así hay creyentes en la casa del Señor, jactanciosos, porque el Señor los usa. Y uno tiene que ser humilde en reconocer que delante del Señor no somos nada. ¿Sabes cómo le llamó el Señor a Israel? Gusano mío eres tú. Así le llamó a Israel. Para que entendiera dónde estaba él y dónde estaba Dios. Y a veces el Señor nos tiene que recordar algunos principios. ¿Dónde estamos nosotros y dónde está Él? La cruz había despojado para siempre la jactancia orgullosa de Pablo. De camino a Damasco, Pablo se dio cuenta de quién era. Porque cuando llega a Damasco, Pablo era orgulloso y prepotente, perseguidor de la iglesia, pero tiene un encuentro con el Dios viviente y allí se da cuenta que él es absolutamente nada delante de Dios. Y allí su corazón es transformado y cambiado. Finalmente comprendió su verdadera identidad, porque la cruz nos aporta muchísimo. Es un espejo en el que podemos vernos reflejados cada uno de nosotros. ¿Dónde? La cruz. ¿Quiénes somos? ¿Sabe por qué? Porque en la cruz nos muestra quién éramos nosotros. Unos condenados. Ahí está el reflejo palpable de lo que éramos nosotros delante de Dios. Estábamos condenados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando llegamos a la cruz nos damos cuenta, nos refleja, el reflejo de la cruz nos debe mostrar quiénes somos nosotros delante de Dios. Si sabemos qué buscar, podemos vernos tal como somos. ¿Dónde?
en la cruz. Allí nos vemos orgullosos, allí nos vemos prepotentes, allí nos vemos egocentristas, allí en la cruz. Pablo, a la luz de eso, pudo ver quién era por primera vez, verse a sí mismo tal como era en realidad, un rebelde sucio y despreciable y un transgresor. Pablo se da cuenta que es cuando la luz lo irradia a él enseguida. Mi amigo, hoy es una noche donde nos hemos acercado a la mesa para recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros y tengamos como significado lo que es la cruz para nosotros. No podemos gloriarnos de nosotros mismos cuando hay un Dios glorioso que requiere de sus hijos humildad. Estar crucificado para el mundo significa que las atracciones del sistema caído ya no tienen dominio ni control sobre nuestras vidas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo a Él. En pocas palabras, hay una barrera, hay una línea que traza el apóstol Pablo. Ni yo le pertenezco al mundo, ni el mundo me pertenece a mí. Ni yo domino, ni él me domina. Y él hace algo interesante. Hace morir al yo ahí en la cruz. Y ese es el segundo punto que voy a tratar de enseñarle en esta noche. Necesitamos crucificar el yo y yo al mundo. La cruz de Cristo debe ser el único motivo de orgullo y el centro de la fe, evitando depender de los logros humanos. Gloriarse en la cruz implica morir al yo, porque hay gente que se aman ellos mismos. Yo esto, yo lo otro. Donde van, no saben hablar sino de su ego, de su autosuficiencia, de su autovanidad. Pablo, donde iba predicando al Cristo crucificado y no hablaba de sí mismo. Pero hay gente que le gusta hablar de sí mismo. Hay tanto ego en su vida que simplemente hablan de ellos porque no tienen de quién más hablar. Y eso hay que hacerlo morir, ¿dónde? En la cruz. Gloriarse en la cruz implica morir al yo y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter y reconocer que dependemos totalmente de Él para vencer al mundo. Allí nosotros nos damos cuenta de nuestra verdadera necesidad. Y nuestra verdadera necesidad, ¿dónde está? En reconocer que necesitamos al Espíritu Santo. Humildemente reconocer que Él es todo para nosotros y que sin Él no somos absolutamente nada. Nada, mi amigo. Usted puede tener magíster, puede tener especializaciones, puede tener doctorado. Pero si Cristo no está en ti, mi amigo, tú no eres nada. No eres absolutamente nada. ¿De qué vale, dice la palabra de Dios, ganarse el mundo, pero al final perder su alma? Podemos estudiar, estudie, prepárese, sea lo mejor. Si quiere ser doctor, vaya y sea doctor. Si quiere ser magíster, vaya y estudie pero reconozca quién es su Dios. Reconozca que sin Él usted no es absolutamente nada. Pero hay gente que dice, voy a ir a ese puesto de trabajo y eso es mío. Ya oraste para ver si es tuyo. Ya le pediste al Señor para ver si es la voluntad de Él que tú estés ahí en ese lugar.
entonces tú no estás reconociendo que Él es todo para ti. Necesitamos reconocer nuestra sencillez, nuestra humildad delante de Dios y pedir al Espíritu Santo, Señor, si es tu voluntad, ábreme esa puerta, que es totalmente diferente. Pero ya usted va con su autosuficiencia. Yo sé que lo voy a poder, yo sé que lo voy a lograr. Vas tú solo. Vas tú solo. A Dios lo dejaste colgado por allá afuera. Pero Él está esperando que cada creyente reconozca que lo necesita. Pablo está diciendo, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ya a Él no le interesa nada de este mundo. Y esto tiene que hablar mucho para nosotros en esta noche. Porque nos queremos ganar el mundo como sea. Queremos ser lo mejor en todas las cosas, inclusive obviando a Dios. Pero Pablo nos está diciendo algo totalmente diferente. Ya yo morí al mundo. Esto no me domina. Cualquier actividad, actividad de este mundo no domina mis emociones ni mis sentimientos. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por todas las cosas de este mundo que impresionan. Ahora que pasó el mundial y vuelvo a mente el mundial, pastor, ¿y usted qué tiene con el mundial? ¿A usted no le gusta el mundial? Claro que me gusta. Pero el mundial es peligroso. Primeramente era Maradona. Lo hicieron un Dios. Le hicieron hasta iglesia a ese Dios. En Argentina existen iglesias que adoran a Maradona. Y ahora todo es Messi. Y los muchachos aman a Messi, adoran a Messi. Y no le pueden decir nada porque se pelean y se discuten. Te domina todavía el mundo. Hay gente que no puede pasar por un picocito porque empieza. Todavía te domina el mundo. Y le gusta pasar. Lo interesante es que sabe que está el pico ahí y por ahí se tiene que meter. Pablo está diciendo que ya él murió para el sistema. No está hablando del mundo, porque el Señor ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el sistema del cual está hablando el apóstol Pablo. El sistema que nos gobierna a nosotros en estos tiempos. Gracias a Dios que hay muchos países que ya están como que dándose cuenta de la problemática de las redes sociales. Ese es un sistema que está atrapando a la juventud. Y ya hay varios países, 3 países que le han cerrado las puertas y le han dicho que no van a dejar que los niños menores de 15 años se metan en las redes sociales. Les tienen prohibido eso. Francia lo acaba de ¿cómo es que se llama? Australia también lo hizo. Y hoy había una discusión en Colombia sobre eso. Y entrevistaban a jóvenes y decían, sería bueno, porque sabe que ese sistema atrapa. Pero Pablo humanamente le está diciendo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, yo le cierro a todo este sistema de este mundo, ya no lo amo. ¿Lo crucifiqué dónde? En la cruz. Ahora amo la cruz. A él no tuvieron que ponerle un decreto ni nada de esas cosas. Él simplemente tomó una decisión. Esto no me va a dominar más a mí.
Es una muerte simbólica al yo y a nuestra carne. El cristianismo es un paquete de ruptura recíproca. El mundo está crucificado para el creyente y el creyente debe estar crucificado para el mundo. En pocas palabras, esto no nos debe atraer. El sistema de este mundo no nos debe de atraer. ¿Sabe por qué el hombre natural, el hombre no generado, aborrece el mensaje de la cruz? Que a propósito ya no se predica mucho de ello. Porque la cruz echa por tierra el orgullo humano. Se lo repito, devuélvase, pastor. ¿Sabe por qué el hombre natural, el hombre no regenerado, aborrece el mensaje de la cruz? Porque la cruz echa por tierra el orgullo humano. El Señor detesta a los orgullosos. Los aborrece, dice la Escritura. Él quiere hombres y mujeres humildes, sencillas de corazón. Pablo se considera muerto para el mundo y el mundo no podía tener ninguna influencia sobre Pablo si estaba muerto, y Pablo no podía responder a ninguna influencia de él si estaba muerto para el mundo. El mundo ya había muerto para él, todos sus sistemas. Y Pablo y el mundo podían estar de acuerdo en una cosa: ninguno de los dos se agradaban. Ni Pablo para el mundo, ni el mundo agradaba a Pablo. Así es sencillo. ¿Se lo repito? Pastor, repítalo. Pablo y el mundo podían estar de acuerdo en una cosa: ninguno de los dos se agradaban. Ni Pablo para el mundo, ni el mundo para Pablo. Los dos rechinaban. Eran como el aceite y el agua. Pastor, bájemela con calmita. Hábleme de eso, porque pronto yo no conozco el mundo. Claro, si nunca he venido a un discipulado. Si hubiera llegado un discipulado, ya supiera de qué estamos hablando. El mundo es todos sus sistemas. Llámese como se llame, discoteca, fútbol, todos esos son sistemas. Redes sociales, todo eso es sistemas que atrapan a la juventud hoy en día y los engañan. ¿Sabe por qué peleamos aquí con los jóvenes? Que a propósito, sería interesante poner una discusión de esa el Día de los Jóvenes. Porque cada día vemos más jóvenes perdidos. Jóvenes que empezaron desde niños aquí, llegaron al colegio, a la universidad y ya no los vemos. Ya no los vemos. Porque el sistema los atrapó. El sistema los engañó. No hay valores en los creyentes de hoy en día para aferrarse como el apóstol Pablo y decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya eso no sé, a ellos no lo atrapa. Alguien me preguntaba: pastor, ¿por qué los jóvenes no vienen a la iglesia? Y yo: porque aquellos tienen más cautividad que lo que nosotros tenemos aquí. Tú le pones una fiesta a un joven y le colocas a esa misma hora un servicio y prefieren irse para la fiesta. Le pones un partido de fútbol a la hora de venir a recibir y prefieren irse a ver el partido de fútbol. Y lo peor, los padres les ayudan en eso. Pero viene el mes de la familia y vengo duro. El mes de agosto es el mes de la familia y vengo duro. Así que espero que se limpie bien los oídos. Ahora no se me va a desaparecer en el mes de agosto. Cuando vivimos para la gloria que proviene de la fama, de la riqueza, del estatus, del poder entre los hombres, estamos muy vivos para el mundo y el mundo está muy vivo para nosotros. Mire, ¿saben lo que está pasando hoy en el Senado de la República? Es puro orgullo y pura prepotencia. ¿Quién domina a quién? Eso es un sistema. Para que usted lo entienda.
que el que tiene el poder domina. Y el otro que no lo tiene se lo quiere tumbar como sea. Y ahí nos revuelcan a todos nosotros. Porque nos podemos discutir en las redes sociales, inclusive familia, la hemos perdido por causa de esa discusión. Y ellos se besan allá cuando están juntos. Toman whiskycito, vino, un tececito allá para compartir mientras hablan y se ponen de acuerdo. No te vas a ir para Estados Unidos, tranquilo, escógeme, yo no te mando para allá. Y usted peleado con su esposo, con su esposa, con sus hijos o con el mismo vecino. Pero ¿sabe qué hay ahí? Pura prepotencia, pura jactancia. Y eso es lo que aborrece el Señor. Cuando un hombre es salvo, el mundo le dice a Dios. Y le dice a Dios también al mundo, a los sistemas. La cruz es una barrera, una línea divisoria entre el mundo y el Hijo de Dios. No se puede participar en la salvación y la gloria de la cruz de Cristo sin apartarse de todos los placeres terrenales que separen el corazón de la presencia de Cristo. Dice Pablo, y con esto termino, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. Aleluya. Me está aplaudiendo porque ya le dije que esto era lo último. Ya los conozco. No hay nada más que la cruz de Cristo. No hay nada más. Pastor, ¿y dejo de estudiar? No. Es necesario que se prepare, que estudie. Y si Dios lo lleva a grandes lugares, porque lo puede llevar, usted siempre dele la gloria a Dios. Y siempre dependa de Él. Y sea humilde y sencillo de corazón. El cierre del mundial pasó algo interesante. Hubo un muchacho que de la cuna era un servidor de Dios y un salmista. Y se volvió jactancioso, que la fama lo volvió nada. Pero tuvo que volver a reconocer quién era Dios en su vida. ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿De quién? Justin Bieber. Fue el único que cantó al final del partido del mundial una canción Aleluya, que eso no lo mostraron. Con todo el escenario lleno. ¿Ah? Sí lo mostraron, pero fíjate, ninguno sabe. ¿Por qué? Porque estaban esperando era el partido. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Primero, que la fama lo volvió un jactancioso. Lo sacó de la cruz. Y tuvo que volver y reconocer quién era Dios en su vida, cuando ya había tocado fondo con su vida. Y se levantó ahí otra vez a adorar al Rey de Gloria. Y yo espero que no se vaya a volver otra vez jactancioso, porque si no otra vez el Señor lo lleva allá. Tenemos que reconocer que no hay más nada que la cruz del Señor. Coloque sobre sus pies, por favor.